poder encontrarnos para poder compartir la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bien, hermanos, vamos a ir al libro de la segunda epístola universal de San Pedro Apóstol, segunda de Pedro, capítulo 1. Vamos a dar lectura del versículo 3 al versículo 15. Segunda de Pedro, capítulo 1, del versículo 3 al versículo 15. Y luego de la lectura les comento el tema que vamos a hablar. Segunda de Pedro, capítulo 1, del versículo 3 al versículo 15. Vamos a ubicar ahí en la Biblia. Muy bien. La palabra de Dios, la palabra del Señor dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. El apóstol Pedro está hablando a los hermanos, recordándoles cosas, no son cosas nuevas, sino son cosas que los hermanos ya conocen, ellos ya saben, pero que él menciona en esta carta que es necesario reafirmar, confirmar, para que ellos no lo olviden y esto les permita a ellos terminar su carrera como creyentes. Amén. Entonces hay muchas cosas que nosotros sabemos, hay muchas cosas que nosotros ya hemos aprendido, pero que es necesario reafirmarlo para poder seguir adelante. Una de estas cosas, son varias cosas en realidad, tienen que ver con el hecho de que nosotros, mientras vamos caminando, desarrollando nuestra carrera como cristianos, vamos conociéndole al Señor cada día más. Vamos sabiendo más de su amor, más de su justicia, más de su bondad. Y el apóstol Pedro, a través de esta carta, nos da algunos alcances importantes para el cristiano, cosas que deben ser parte de su vida y en las que tiene que haber dedicación de su parte, para que este conocimiento de su Señor y su Salvador vaya creciendo. En otras palabras, maduremos, nuestro entendimiento se acreciente, nuestra manera de ver la vida vaya cambiando, no conforme solamente al desarrollo físico, no conforme solamente al paso de los años, sino conforme a la palabra de Dios. Y para esto una reflexión sencilla. Cuando nosotros teníamos 5 años, mirábamos el mundo de una manera.
¿no? De repente para nosotros el mundo era el juego, la bicicleta, el trompo, las bolitas, en el caso de las niñas serían las muñequitas, ese era su mundo. Y para ellos un lugar, todo el mundo era su cuadra y ese era todo su universo. Así miraban la vida. Cuando tenemos 11, 12 años, ya se va pasando a la adolescencia, como yendo para la juventud, esos límites van extendiéndose, ya comenzamos a salir un poco más, vamos visitando la familia, nuestra percepción del mundo se va acrecentando, nuestra percepción de la vida va cambiando. Así cuando pasamos a la juventud ya comenzamos a pensar en pareja, comenzamos a pensar en carrera, en trabajo. Cuando va pasando el tiempo, vamos creciendo, vamos madurando, nuestra percepción de la vida va cambiando, no se mantiene estática. Obviamente esto dentro del plano natural, humano. Pero Dios, que nos ha hecho sus hijos y que nos ha alcanzado la vida eterna y ha hecho de nosotros nuevas criaturas, quiere que nuestra percepción de la vida no solamente cambie por el tiempo que hemos transcurrido como seres humanos en esta tierra, sino por su palabra. O sea que su palabra y su espíritu va a causar en nosotros un efecto tal que vamos a percibir la vida de una manera distinta por causa del conocimiento de nuestro Señor. Y cuanto más le conocemos al Señor, de una manera distinta veremos la vida y enfrentaremos la vida, y eso es lo que nosotros vamos a ver a través de esta carta preciosa que el apóstol Pedro ha compartido a la iglesia. Acompáñenme, por favor, vamos a ir viendo los detalles. Versículo 3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Digan todos, por favor, conocimiento. Este conocimiento que menciona la Biblia no solamente se refiere a un conocimiento intelectual, sino se refiere a un conocimiento de experiencia, de vivencia. Es como, por ejemplo, cuando nosotros decimos, yo conozco a mi papá. Usted no solamente conoce a su papá en el sentido de saber su nombre y dónde vive, sino que usted lo conoce porque usted sabe cómo es esa persona. De la misma manera, dice el versículo 3, que las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, es decir, la vida que Dios nos ha transmitido, la misericordia que nos ha alcanzado, van a llegar a nosotros, nos llegan, nos son dadas, gracias al hecho de que vamos conociendo a nuestro Señor. Conocerle no solo de una manera intelectual, sino de experiencia y de vivencia diaria, sabiendo quién es nuestro Señor. Así llega a nuestra vida, versículo 3 dice, todas las cosas. O sea, hay muchas cosas que el Señor nos quiere transmitir. Hay muchas cosas que son nuestra herencia, que pertenecen a la vida de Dios, que pertenecen al amor y a la misericordia del Señor, que van a alcanzar nuestra vida por medio del conocimiento. Conocerle a Él, conocer su gloria, su excelencia, su presencia, traerá estas cosas a nuestra vida. Versículo 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Qué es concupiscencia? Es aquella parte de nuestro ser donde hay maldad, donde hay pecado. ¿Los creyentes tenemos concupiscencia? Sí lo tenemos. Nosotros tenemos todavía esa maldad en nuestra vida, en nuestra carne, dice el apóstol Pablo en otra parte, en otra carta. Pero dice el versículo 4 que podremos nosotros recibir, alcanzar preciosas y grandísimas promesas. ¿Cómo es que alcanzamos estas preciosas y grandísimas promesas? Gracias a que vamos conociendo cada día más y más a nuestro Señor. ¿Cuántos vamos entendiendo? Amén. Si usted y yo le conocemos cada día más y más a nuestro Señor, nos acercamos a Él, le buscamos de todo corazón, no solamente buscamos el conocimiento intelectual, sino ese trato, esa vivencia, ese permitir que Dios obre en nuestra vida, ese permitir que el Señor afecte nuestra vida, como obedecerlo, como servirlo,
como amarlo, como ser parte de sus propósitos, eso es irlo conociendo, entonces, hermanos, alcanzaremos estas grandísimas y preciosas promesas que menciona en el versículo 4. ¿Y qué va a ocurrir? Dice el versículo 4 que por medio de ellas llegaremos a ser participantes ¿de qué? De la naturaleza divina. En otras palabras, nos vamos a parecer cada día más a nuestro Señor. ¿Cuántos queremos parecernos más a nuestro Señor? Dos nomás, no, todos tenemos que querer parecernos. Todos, ¿no es cierto? Ahora, esto, hermanos, se convierte en un propósito importante para la vida del creyente, ser más como nuestro Señor. Pero como ustedes y yo lo estamos viendo en la palabra, no será el resultado de la casualidad, no será el resultado de las buenas intenciones, sino que de por medio hay conocer al Señor. Amén. De por medio hay grandes y preciosas ¿qué? Promesas. Y que estas promesas que Dios nos ha hecho alcanzarán nuestras vidas y nos llevarán a parecernos cada día más y más a nuestro Señor en cuanto a nuestra conducta, en cuanto a nuestro carácter, en cuanto a ser más y más como nuestro Señor. Un ejemplo sencillo. Hay un dicho humano que dice, de tal palo, tal astilla. Esto habla de que de aquel elemento natural, ¿no? Como pudiera ser este palo, este leño de madera, cuando extraemos una parte de él, esta parte de él se parece, es semejante, tiene los elementos similares, color, textura, al elemento inicial. De la misma manera, el Señor quiere que así nosotros nos parezcamos cada día más y más a Él. Y así podamos decir, de tal palo, tal astilla. Tal es nuestro Señor, tales somos sus hijos, conforme al cumplimiento de estas preciosas promesas que nos van a permitir participar de esta naturaleza. En otras palabras, ser como Él. Versículo 4 en la parte final dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Claramente nos dice el apóstol Pedro a los creyentes que es necesario ¿qué? Huir. ¿Huir de qué? De la corrupción. En otras palabras, si nosotros nos descuidamos en nuestra vida espiritual, vamos a ser corrompidos. ¿Qué es ser corrompido? ¿Quién me ayuda? ¿Qué es corromperse? Contaminarse, malograrse, ¿no es cierto? Acá en Lima, cuando usted deja la fruta unos días, ¿qué pasa? ¿No? Un mango bonito, ¿no? Con su cáscara rosadita, manita, qué lindo, usted se olvidó. De pronto va, lo destapa, ahí está verde, telarañas, cucarachas, dinosaurios, de todo aparece ahí, terrible, y en poco tiempo se corrompe rápidamente. ¿Por qué? Porque no lo lavamos, no lo comimos a tiempo, no hicimos lo necesario en el momento oportuno. Queridos hermanos, si en nuestra vida espiritual nos dejamos estar y nos descuidamos, ¿qué va a venir a nuestra vida? Corrupción. Vamos a comenzar a corrompernos. ¿Por qué? Porque dice que es por causa de la concupiscencia. Esto quiere decir que por inercia no vamos a hacer lo bueno. Por inercia no vamos a hacer lo correcto. Tiene que haber una determinación, una decisión, un involucramiento de nuestra parte para entender de que a través de ir conociendo más y más a nuestro Señor cada día, a través de estas preciosas y grandísimas promesas que el Señor nos ha hecho, cada día nos pareceremos más y más a Él, sin descuidarnos, sin dejarnos estar adormecidos, sino que sabiendo que hay una concupiscencia y una maldad, no, nos pondremos alertas para no corrompernos y poder salir adelante. ¿Cuántos hemos entendido hasta acá? ¿Está claro, hermanos? Amén. Vamos al versículo 5. El apóstol Pedro se dirige a los hermanos y les dice, vosotros también. ¿Por qué dice vosotros también? Hay dos razones por las que hasta donde el Señor me permite percibir, dice esta palabra vosotros también. Primero, que es una palabra para todos los creyentes. Amén. Nadie se salva.
Vosotros también, todos los creyentes. Ahí está incluido Pedro, está incluida la iglesia que estaba leyendo esta carta, todo creyente. Pero también se refiere al hecho de que el Señor ha hecho su parte. ¿Qué nos ha dado el Señor? Su palabra para poderlo conocer. ¿Qué nos ha dado el Señor? Grandes, grandísimas y preciosas, ¿qué? Promesas. Entonces el Señor ha hecho su parte, ha muerto en la cruz del Calvario por nosotros, se ha entregado completamente por nuestra vida. Ahora el Señor nos habla a nosotros, dirige su palabra a su pueblo a través del apóstol Pedro, guiado por el Espíritu Santo, y dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Y aquí arrancamos con esta parte interesante e importante del tema que estamos tratando en este día. Hemos dicho que vamos a ir madurando y vamos a ir creciendo en la medida que vamos conociendo más y más a nuestro Señor. No solo conocimiento intelectual, sino un conocimiento de experiencia y de vida con el Señor. Así le vamos conociendo más y más. Y dice la Escritura, vosotros también poniendo toda diligencia. ¿Qué tenemos que poner nosotros los creyentes en nuestra vida cristiana? Interés, voluntad, preocupación, disposición, todos los términos que mis hermanos acaban de mencionar. Si yo no lo hago, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir? ¿Cuál era la advertencia del versículo anterior? La corrupción. Si yo no soy diligente, si yo no pongo de mi parte, si yo no pongo interés, si yo no pongo compromiso, entonces esa corrupción va a comenzar a hacer su efecto. Y por inercia no vamos a hacer lo correcto. Tenemos que ser diligentes. Dile a tu hermano que está a su costado, hermanito lindo, seamos diligentes. Digámoslo así. Seamos diligentes. Pastor Alan también. Pastor Alan, sea usted diligente. Hermana querida, sea usted diligente. Es necesario poner este interés. Es necesario poner esta disposición. La pregunta es ¿por qué? Porque nosotros tenemos responsabilidad. Porque nosotros tenemos lo que es el libre albedrío. Porque nosotros tenemos lo que es ser hijos de Dios. Tenemos autoridad, tenemos responsabilidad. Y es por eso que se nos dice que pongamos toda diligencia, atención, interés, para que esta comunión con el Señor y este crecimiento y este desarrollo se dé en nuestra vida. De lo contrario, no sucederá esto. Y la corrupción que está presente hasta el día que vayamos y estemos en su presencia y estemos completamente liberados, hasta ese día la corrupción seguirá en nuestra vida. ¿Han visto ustedes el acero? ¿Qué pasa con el acero acá en Lima? ¿Han visto cómo se corroe? Cuando ustedes ven el acero nuevo que sale de las tiendas, ¿no?, que están ahí en las ferreterías, caramba, le doy con eso en la cabeza, lo mato. Pero va pasando el tiempo y si nadie hace nada, si no lo lijan, si no lo pintan, si no lo barnizan, va pasando el tiempo y ese acero se convierte en polvo. La corrupción lo destruye. ¿Alguien vino con su martillo a trancar? No. ¿Alguien vino con un arco de sierra ahí? No. Solito se va desmoronando. Si nosotros no ponemos diligencia en nuestra vida, la corrupción nos va a desmoronar igual como se oxida un pedazo de cera. Igualito va a suceder con nuestra vida. ¿Cuántos estamos entendiendo? Amén. Tiene que haber diligencia de nuestra parte. Poniendo diligencia, atención, disposición, dice, por esto mismo, ¿qué tenemos que hacer? Y aquí van los consejos prácticos del apóstol Pedro para nuestra vida, por la gracia del Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Yo debo decir para mi propia vida, ¿qué tengo que hacer? Dice, añade a tu fe, gloria a Dios, ya hay fe en nuestra vida, alabado sea el nombre del Señor. Hemos aprendido a confiar en el Señor. La Biblia dice que todos tenemos una medida de fe.
estamos creciendo, estamos desarrollando. No todos tenemos la misma fe, pero tenemos la fe salvadora, tenemos la confianza en el Señor y podemos comenzar a partir de allí. Y dice, añadida a vuestra fe, ¿qué cosa? Virtud. Si alguien tuviera otra versión, me ayuda ahí por favor con el término. Sí, así es. Así es. A vuestra fe. Afirmar su confianza en Dios, esforzarse por hacer el bien, sin procurar conocer mejor a Dios. Así es. Esta virtud, en esta versión dice, esforzarse por hacer el bien. ¿Qué tenemos que hacer? Teniendo esta fe, que significa confianza en el Señor, de nuestra parte tiene que haber esta virtud. Esta virtud representa este esfuerzo por hacer lo que es correcto. Las virtudes son cosas que se cultivan en la vida. ¿Cuánto estamos entendiendo? Amén. Las virtudes son cosas que se cultivan en la vida. Nosotros, por ejemplo, acá en el Perú, tenemos la deficiencia de la lectura. No somos una sociedad que tengamos afición por la lectura. Pero ¿qué pasa? ¿Se nace con eso ya grabado? Yo nazco y me gusta la lectura. ¿Es así? No. Son cosas que se pueden ir formando. Virtudes, habilidades y capacidades que se pueden ir desarrollando. Así el creyente, teniendo la fe en el Señor, debe desarrollar la capacidad de hacer la buena voluntad del Señor todos los días de su vida. Virtud, esforzarse por hacer lo que es bueno y correcto. La virtud de llegar temprano, la virtud de hacer el devocional, la virtud de estudiar la Biblia, la virtud de orar, la virtud de compartir el Evangelio, la virtud de la honestidad, la virtud de el amor. Hermanos queridos, a nuestra fe le tenemos que añadir ¿qué cosa? Virtud. Esa determinación, decisión y compromiso de buscar hacer lo correcto en nuestra vida. Entonces esto es importante en nosotros. Cuando hemos nacido de nuevo y hemos conocido al Señor Jesucristo, en nuestro primer amor, ¿cuánto nos hemos esforzado para buscar hacer cambios en nuestra vida? ¿Cuánto lo hemos hecho? Yo recuerdo, está clarito en mi mente. Ni bien conocí al Señor, cuántas cosas comencé a ordenar y arreglar en mi vida y decía, no, esto ya no de esta manera, ahora voy a hacer las cosas bien. Esa determinación, esa búsqueda, y estas cosas se fueron convirtiendo en mi vida en una virtud. A nuestra fe se tiene que añadir la virtud. Ahora, ¿cuál es la reflexión para nosotros el día de hoy? Hoy día tenemos que nosotros pensar que requerimos desarrollar virtudes en nuestra vida. Yo no puedo ir a usted y decirle, usted desarrolle esta virtud. Es necesario que haya un ejercicio de autoanálisis y percibir, preguntar, indagar, buscar opiniones. ¿Qué cosas necesito añadir a mi vida como una virtud? Pongámonos a pensar en este momento, ¿qué virtudes necesito añadir a mi vida de fe, a mi vida como creyente? Es necesario que en esto ponga diligencia. Es necesario que se añada a mi fe estas virtudes, porque esto es importante. Voy a saltarme un ratito los demás puntos para leer con ustedes lo que dice el versículo 8. Porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no os dejarán estar, ¿qué dice? Ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, nos mantiene activos, nos mantiene vivos, nos mantiene saludables y nos hace crecer en conocer a nuestro Señor. Y si no lo hacemos, dice el versículo 9, el que no tiene estas cosas, una de esas cosas que es la virtud, el desarrollar, el buscar hacer lo que es correcto. Dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Quién sabe cuánto es 25 por 25? ¿Cuánto es 25 por 25? ¿700? 625. Seamos honestos, ¿todos sabíamos la respuesta? No todos. ¿Ya qué pasó? ¿No sabemos multiplicar? No. Sino que en algún momento alguien tomó un tiempo más
una oportunidad más. Además de aprender la tabla del 12, se aprendió la tabla del 25. Gloria a Dios. Fue un esfuerzo adicional, tomó un tiempo más y aprendió. Ese esfuerzo adicional, ese interés adicional, ese paso más que se da, representa lo que es la virtud. La determinación de la persona de buscar hacer lo que es correcto. Usted puede leer un libro, usted puede aprender un idioma, o usted puede pasarse todo el día viendo televisión. Esa es su decisión. Usted puede pasarse todo el día viendo las tiendas de la ropa, o puede pasarse de repente toda una tarde aprendiendo un programa de computadora. Esa es su decisión. ¿Es su decisión dormirse hasta las 11 de la mañana? ¿O es su decisión levantarse a las 5 para estudiar la palabra de Dios? Pero cada una de estas decisiones marcan la posibilidad de desarrollar una virtud y de crecer en algo, desarrollarnos en algo. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén, mis hermanos, es nuestra decisión. Y esto aplicado al mundo espiritual nos dice el Señor en el versículo 9. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. O sea, hay cosas que no va a ver, no las va a percibir, no va a poder darse cuenta, está ciego. Actúa y piensa que tiene la razón, vive la vida y cree que está viviendo la vida de la manera correcta, pero en realidad está equivocado, está errado. Muchas personas dicen, perdón, yo vivo mi vida a mi manera, no le hago daño a nadie, cuando no se da cuenta que está dañándose a sí mismo y está destruyendo a los que están a su alrededor. ¿Por qué dice esto? Porque está ¿qué? Ciego. Porque no ha desarrollado la virtud de ponerse en el lugar de las otras personas, no ha desarrollado la virtud de la empatía, así se llama esto, no ha desarrollado la capacidad de decir, de darse cuenta qué cosa puede causar en los demás con sus acciones, con sus comentarios, con sus pensamientos, con sus palabras. Está como ciego. Ciertamente Dios es bueno y es misericordioso, pero como creyentes se nos llama a desarrollar la virtud. Virtudes. Actitud de hacer lo correcto, para que no estemos ciegos, para que nos podamos desarrollar como hijos del Señor. Y como dice el versículo 9, cuando no tenemos estas cosas, tenemos la vista corta, dice, somos ciegos, habiendo olvidado la purificación de nuestros antiguos pecados. ¿Cómo es esto? Permítanme explicar un momento esto. Cuando el Señor Jesucristo ha muerto en la cruz del Calvario por nuestros pecados, ha derramado su sangre, ¿pagó o no pagó por nuestros pecados? Claro que sí. El precio está pagado. Ya nosotros hemos sido perdonados. Entonces, ¿a qué se refiere con que tenemos que purificarnos de nuestros antiguos pecados? ¿Qué pasa? ¿Por qué tenemos que hacer eso? ¿Qué dicen ustedes? Porque corremos el riesgo de dejarnos estar y la corrupción va a comenzar a afectarnos. Dice la palabra de Dios, aquel que crea que está firme, mire que no caiga. ¿Ah? Aquel que cree estar firme, mire que no caiga. Tengo que procurar en mi vida, con la ayuda del Señor, siempre estar atento y estar añadiendo esta virtud a mi vida. Avanzamos, vamos a avanzar. La siguiente parte del versículo dice así. Después de la virtud dice, a la virtud que tenemos que añadir. ¿Qué tenemos que añadir, hermanos? Conocimiento. Muy bien. ¿A qué tipo de conocimiento se refería? De la palabra de Dios. Exactamente. Creo que ya he contado esta experiencia anteriormente. Yo tengo una tía, es una tía muy buena, es una persona muy bien intencionada, pero ella tenía esta característica. No puedo decir que sea un defecto, pero sí tenía esta característica. Ella decía, pero Dios dice esto en su palabra, decía ella. Y yo decía, ¿dónde dice Dios? No sé, pero por ahí dice. Y total, que las cosas que ella decía eran según sus pensamientos y ella se lo atribuía a Dios. Y con toda soltura decía, pero Dios dice esto, que se debe hacer así, dice así en su palabra. Y ella se lo atribuía a Dios y eso no decía en su palabra.
La palabra de Dios debe ser algo que tiene que ser parte de aquellas cosas, y quizás lo más importante en nuestra vida, de lo cual tenemos conocimiento, conocer, saber, entender, aprender. Requiere que ocupemos un tiempo importante en nuestra vida en el conocimiento de la palabra de Dios. La nación judía es un ejemplo para el resto de naciones en cuanto a la enseñanza de la palabra. En el pueblo judío, a los 12 años memorizan completamente el libro del Antiguo Testamento. Cuando llegan a una edad adulta, están capacitados en la enseñanza completa de las Escrituras para poderlo transmitir a su familia. Desde tierna edad han desarrollado el hábito de la lectura y la memorización de los versículos bíblicos. Siendo esto que ocurre con la nación de Israel, ¿cuánto más debiera ser con nosotros que somos el pueblo de Dios? Crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, pero nuevamente también en el conocimiento práctico, en la vivencia diaria y en el testimonio. Es decir, tiene que haber una armonía entre lo que sabemos y lo que hacemos. Creciendo en el conocimiento. Entonces vamos a añadir aquí el verbo, dice, añadid a vuestra fe virtud, pero también tenemos que añadir a nuestra fe, ¿qué cosa? Conocimiento. Porque si decimos nosotros solamente, pero yo creo en Dios y eso es suficiente, debemos saber que nuestro Dios tiene una voluntad expresada en su palabra. ¿Y cuál es su palabra? La Biblia. Y si ustedes y yo queremos atribuirle a Dios cosas que no ha dicho Él, la Biblia dice que eso se llama, ¿cómo se llama eso? Blasfemia. Eso es blasfemia. ¿Ah? Estamos blasfemando. Estamos hablando mal de quién? De Dios. Estamos diciendo de Dios cosas que Dios no ha dicho. Y le estamos atribuyendo a Dios cosas que Él nunca ha establecido. ¿Por qué? Porque no tenemos muchas veces, ¿qué cosa? Conocimiento. Es necesario que como creyentes llevemos nuestros cursos de enseñanza bíblica. Es necesario que asistamos a los grupos familiares para aprender ahí la doctrina. Es necesario que asistamos a los cultos para aprender a través de las prédicas. Es necesario que haga mi devocional en casa. La palabra de Dios es nuestro pan diario. Es el agua espiritual que saciará nuestra sed y nos va a nutrir, nos va a calmar la sed y nos va a hacer desarrollar. La palabra también es el alimento sólido, la carne que nos hará crecer y robustecernos para enfrentar las crisis de la vida y cumplir con la voluntad del Señor. El conocimiento vendrá por inercia, por el hecho de que acepté a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. ¿Ya tendré conocimiento? No. Tengo que añadir a esa fe, a esa confianza que he puesto en Jesucristo como mi Salvador, ahora la determinación de conocer la voluntad de Dios. ¿Cuántos tomamos esa decisión? ¿Amén? ¿Tomamos esa decisión, hermanos? ¿Sí? De conocer la palabra. Es una determinación y un compromiso. Cuando usted quiere aprender inglés, dice, me voy a matricular. Y voy a estudiar hasta aprender nivel 1, nivel 2, nivel 3, ok, goodbye, ya listo, ya aprendí. ¿Es cierto? Compromiso de determinación. Voy a aprender el álgebra. A más B, no sé, pero lo voy a aprender. Me esfuerzo, mi baldor, profesor particular, videos en internet y hasta que lo aprendo. A cuadrado más B cuadrado, ya me olvidé la fórmula también. Pero lo aprendemos. Determinación y compromiso para aprender no es diferente en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios. Necesita compromiso, determinación, interés, disposición. Y entonces el conocimiento se añadirá a la fe que ya Dios ha puesto en nuestro corazón. ¿Cuánto estamos entendiendo? Amén. Habemos, me voy a involucrar, habemos muchos cristianos que tenemos fe en el Señor, pero no tenemos conocimiento. Y somos presa fácil de las falsas doctrinas. Somos presa fácil de una actitud errada como creyentes.
Y a veces hasta podemos pensar que estamos bien delante de Dios. Cuando venimos a la palabra, Dios nos dice, estás mal. Y no es que eres malvado, malintencionado, o yo soy malvado, malintencionado, sino que nos falta ¿qué cosa? Conocimiento. Y por falta de conocimiento estamos completamente errando y errando y errando. Y lo tengo que decir como una advertencia. Habemos personas que no nos gusta aprender. ¿Cómo se llama eso? Se llama pereza, se llama ociosidad. Eso no es ningún demonio, nada de eso. Eso es pereza, descuido, ociosidad. Hermanos míos, todo requiere determinación y compromiso. Si alguno de ustedes desea aprender a coser o a tejer, tiene que aprender, se tiene que dedicar. Para pintar, hay que aprender. Para dibujar, hay que aprender. Matemáticas, hay que aprender. Idiomas, hay que aprender. Determinación, compromiso, práctica, iniciativa, decisión. Igual es con la palabra del Señor. Si no tomo la decisión, me mantendré en una condición de ignorancia. Y el Señor dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Si no la conozco, me mantengo en una condición de esclavitud. ¿Cómo así, pastor, si Jesucristo me hizo libre? Si no vamos creciendo y no vamos madurando y no vamos incrementando nuestro conocimiento, en ciertas áreas de nuestra vida y de nuestra mente seguiremos siendo esclavos. Porque la Biblia dice que debo renovarme en el espíritu de mi mente. Habemos personas que podemos creer que la vida consiste en el placer, en el tener, en el desarrollo personal. Si esa es mi mentalidad hasta el día de hoy, siendo que soy creyente, todavía sigo siendo ¿qué? Esclavo. Todavía sigo siendo esclavo de esa manera de pensar hasta que mi mente se renueve por medio del conocimiento de la palabra de Dios. ¿Cuántos hemos entendido? ¿Amén? Hasta que mi mente no se renueve en ese aspecto, seguiré siendo un esclavo. Podemos ser creyentes que decimos, el diablo me persigue, el diablo me tiene agarrado, el diablo me domina, ya no puedo, el diablo a mí no manda. Cuando la Biblia dice que somos más que vencedores, que Satanás no tiene autoridad sobre nosotros. Y mientras, hasta que yo no renueve eso por el conocimiento de la palabra, seguiré siendo esclavo de ese pensamiento y el diablo se va a aprovechar. ¿Cuánto estamos entendiendo? Amén, mis hermanos. El conocimiento es necesario añadirlo a nuestra vida de fe, porque de lo contrario no creceremos en conocer más y más a nuestro Señor. Qué precioso el testimonio que nos da la Biblia acerca de Enoc, que dice, caminó con Dios y el Señor se lo llevó. ¿Cómo sería su vida? Que use esa palabra, caminó con Él. ¿Qué tal manera lo conocería? ¿Qué conversarían? ¿Qué dialogarían? ¿Cómo Enoc sabría lo que habría en el corazón y en la mente de Dios? Y Dios también lo podía tratar con tanta confianza. Qué precioso testimonio que debería ser el anhelo de cada uno de nosotros. Pero hoy el Señor ha dispuesto darse a conocer a través de su Hijo y de una manera muy particular a través de su palabra. Podemos conocer al Señor. ¿Cuánto le damos la gloria? Amén. Conozcamos al Señor, aprendamos más de su palabra. Esto debe ser añadido a nuestra fe. Alabado sea el Señor. Versículo 6, avanzamos. Al conocimiento es necesario añadirle dominio propio. A ver, todos vamos a repetir esta palabra, hermano, ¿ya? Yo lo necesito. A ver, a la voz de 3. 2, 3. Dominio propio. ¿Cuántos necesitamos dominio propio? Todos. Muy bien. ¿En qué necesito yo dominarme? Solamente yo lo sé, no les voy a contar. Eso queda para mí. ¿En qué necesita usted dominarse? Usted lo sabe. Tampoco no me lo cuente ahora. Una palabra de consejería. Queridos hermanos, lo cierto es que estando en la vida cristiana, debemos aprender a desarrollar el dominio de nuestra propia vida. A veces queremos dominar y ejercer autoridad sobre otros cuando no hemos aprendido a dominarnos y ejercer autoridad en nuestra propia vida.
tenemos que hacerlo. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que tuvieron la bendición de Dios, pero no supieron ¿qué? Dominarse. No supieron dominarse. Ejemplo, así nada más para poder acabar a tiempo, Sansón. Sansón fue un hombre dotado de la unción, de la gracia del Señor, con fuerza, con bendición, con protección, de tal manera que pudo él solito ganarle a todo un ejército de la nación filistea. Sin embargo, no dominaba sus propios sentimientos, no dominaba sus emociones. Cuando se enamoraba, se volvía loco, perdía el control de su corazón. No, a él había que decirle quieto, loco, quieto, tranquilo. Pero es un ejemplo de nosotros mismos. Es un ejemplo de nuestra propia vida, y puedo hablar de mí mismo, que hay cosas que nos dominan, hay cosas que nos ganan. A veces puede ser nuestra lengua que no la controlamos, a veces puede ser nuestros deseos que no los controlamos, nuestros impulsos, decisiones apresuradas, caracteres explosivos. Bueno, hermanos, podríamos hablar tantas cosas, pero que el Señor nos dice: aprende a dominar. Aprende a dominar. Entonces, yo les abro mi corazón. Aunque yo soy ya una persona no tan joven, ya mayor, ya tengo mi familia, hay cosas en mi vida que yo tengo fragilidad y debilidad y que tengo que aprender a decir no. Tengo que desarrollar la capacidad de poner un orden a las cosas en mi vida. Y esto, hermanos, es necesario añadir a la fe que tenemos en Cristo Jesús. A veces somos fáciles de comprometernos con nuestros labios y no reflexionamos. Son cosas que tenemos que aprender a ejercer. ¿Qué cosa? Dominio propio. A veces rápido reaccionamos, rápido estar en la puntita de la lengua está nuestra respuesta para insultar, para maltratar, para ofender. Tenemos que aprender a dominarnos. Así como un jinete domina a ese caballo medio loquito, ¿no? Que está a veces desbocado. Así tenemos, con la ayuda del Señor, aprender a dominar nuestras emociones, sentimientos, actitudes en nuestra vida. Queridos hermanos, todos nosotros, sin excepción, para poder ver y entender bien la voluntad de Dios, para poder crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, debemos aprender a desarrollar el dominio propio. Aprender a ser personas que no nos dejamos arrastrar por aquellas cosas que nos gustan y nos agradan, sino más bien ser personas movidas por la voluntad y la palabra de Dios. Cuando el Señor Jesucristo estaba en el transcurso de su ayuno, ya para terminar, en el desierto, después de 40 días, obviamente, él tenía hambre. ¿Qué le ofreció Satanás? Sí, pero antes, exactamente, que pudiera convertir las piedras en pan, la comida. ¿Ese deseo en el Señor de comer sería fuerte o débil? Un anhelo grande de comer, de satisfacer esa necesidad natural en él. Sin embargo, dijo: no solo de pan vivirá. Es decir, que en su vida y en su ser, por encima de sus deseos y anhelos, estaba el cumplir la voluntad de Dios. Ahí tenemos que llegar. Esa es la meta. ¿Cuántos hemos entendido? ¿Hemos entendido esto? ¿Amén, hermanos? Entonces, ya terminando esta parte, tenemos que aprender a desarrollar el dominio propio en nuestra vida. ¿En qué áreas? Yo sé en qué áreas. Y usted también sabe en qué áreas tiene que aprender a dominar. Dominémonos, hermanos. ¿Amén? Dominemos aquellas áreas de nuestra vida que nos dan, coléricos, resentidos, ¿no? Que nos airamos rápido, que insultamos, ya está ya la ofensa en nuestros labios.
no podemos controlar ciertos deseos, ciertas prácticas, ciertas aficiones, ciertas costumbres, ciertos hábitos desagradables delante de Dios, dañinos a nuestra vida, nos dominan. Tenemos que aprender a dominar. Y esto requiere diligencia, disposición, determinación, esfuerzo de nuestra parte, la búsqueda realmente de poderlo hacer y controlar con la ayuda del Señor. Esto nos ayudará a desarrollar un carácter para la gloria y la honra de Dios. Nosotros tenemos que entender que hay un llamado a resistir el pecado aún hasta la sangre, es decir, aún estar dispuestos a dar la vida antes que negar al Señor. Pero si no somos capaces de rechazar una sencilla tentación en esta vida, no somos capaces de huir ante la insinuación de un mundo pecaminoso, ¿acaso seremos capaces de mantenernos firmes cuando nuestra vida sea amenazada? No. Ante la más pequeña dificultad, ante la más ligera tentación, ¡ay, soy débil y caído! Queridos hermanos, no lo digo a manera de crítica, sino lo digo a manera de propio análisis. Debo reconocer que soy frágil y que muchas veces viene a nosotros este pensamiento: soy débil, no puedo, soy frágil, cedo y no puedo. ¿Sabe quién nos pone este pensamiento en la cabeza? Satanás. ¿De dónde viene este pensamiento de debilidad? Del diablo. Porque el Señor nos dice a todos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Satanás nos susurra en la mente y el corazón: eres débil, no puedes pararte firme, no puedes resistir esto, no puedes escapar ante esto, cede, esto te agrada, esto te gusta, va a pasar y es como si nada, no te preocupes, Dios te va a perdonar. Estos pensamientos vienen de parte del enemigo. Pero el Señor nos dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Podemos recibir, ¿qué cosa? Fuerza del Señor para dominarnos y salir adelante y vencer y caminar en victoria. ¿Cuántos queremos caminar en victoria? Esto es importante, pero es necesario desarrollar el dominio propio. Dominar nuestro impulso al hablar, dominar nuestro impulso, nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestro entusiasmo, emociones, sentimientos, apetitos. Que el Señor nos ayude a desarrollar el dominio propio. 6. Continuamos. Al dominio propio tenemos que añadirle también, dice, la paciencia. Hermanos, ya hemos hablado acerca de este término en otras prédicas también. La paciencia significa perseverancia. Muy bien. Siempre tenemos la tendencia a rendirnos de nuevo por nuestra fragilidad humana. Pero en el Señor, dice, hemos recibido espíritu de poder, autoridad y dominio propio. Es decir, capacidad para seguir adelante a pesar de las adversidades. No siento apoyo, no veo una respuesta, no hay colaboración. Siento que nadie me ayuda, creo que no me aman, me siento solo, me siento sola, pero sin embargo puedes seguir porque el Señor está contigo. ¿Cómo se llama eso? Paciencia o perseverancia. Hay dificultades, estoy pasando carencia, estoy pasando dificultad, estoy pasando momentos de circunstancias de apremio. Pero dice la Biblia que estamos caídos, pero no derrotados. ¿Cómo se llama eso? Paciencia y perseverancia. Seguir adelante a pesar de las dificultades. Ahora la pregunta es: ¿cómo se añade esto a la vida? ¿Cómo se añade esto a la vida? Y yo tengo que decirles acá que no hay otra manera de añadirlo sino a través de la experiencia. ¿Qué va a pasar? Lo que va a suceder es que en la vida nos vamos a encontrar en distintas situaciones que van a ser una tentación para apartarnos del Señor. Por supuesto, vendrán desde las cosas más simples hasta las cosas más complicadas. Y Dios ahí nos va a ir probando y probando
y probando para desarrollar en nosotros paciencia, para que podamos terminar nuestra carrera. Si un creyente no desarrolla la paciencia, un ejemplo simple, ¿cuántos tienen hijos impacientes? ¿Cuántos tienen hijos impacientes? ¿Qué hace la persona impaciente? Papito, ármalo tu carrito. Lo deja, no lo termina. Papito, dibuja acá, mira este muñequito. Está dibujando. Me salió feo mi círculo, no. Y lo araña. Impaciente. La persona impaciente nunca termina lo que comienza. Ahora, escúcheme, no es que no tenga la capacidad de hacerlo. O sea, tiene la habilidad, la inteligencia, puede lograr desarrollar la habilidad para hacerlo. El problema es que no está dispuesto a esperar, no está dispuesto a pagar el precio, no está dispuesto a esforzarse, no está dispuesto a amanecerse, no está dispuesto a doblar sus rodillas, no está dispuesto a clamar a Dios, no, es impaciente. Y como es impaciente, se cansa, se aburre, se harta y lo deja todo a medias y hasta destrozado y hasta peor de como lo había recibido. La paciencia es importante para que el creyente termine su carrera como cristiano, porque en el camino de la vida cristiana encontraremos muchas dificultades, pero el Señor dijo, confiad, yo ya he vencido al mundo, o sea, ya tenemos la victoria garantizada. Aunque pasamos los problemas, tenemos la garantía de Dios de que ya hemos ganado, porque Él nos ha hecho más que vencedores. Y la Biblia dice que nada nos separará del amor de Dios, de Cristo. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, bla, 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 nada nos separará. Para que eso se haga una realidad, experimentaremos situaciones que pareciera que nos van a apartar del Señor, pero en las cuales Dios nos está probando, para que tomemos la decisión correcta de no separarnos del Señor. Dígale a su hermano que está a su costado, ten paciencia. Dígale, ten paciencia, hermano, ya va a pasar. A veces pasamos situaciones que parece que no hay salida. Y decimos, ¿y ahora? ¿Quién podrá ayudar? ¿Quién podrá defender? Señor, ¿y ahora, Señor? ¿Qué hago? Ahora, no hay esto, no hay lo otro, está pasando tal situación. ¿Qué hago, Señor? A veces pasamos así situaciones. ¿Qué cosa se requiere ahí? Paciencia. Seguir clamando. Señor, hay estas carencias en mí, ¿qué hago? Paciencia, ponte a orar, ponte a clamar, buscar al Señor, sigue nomás adelante, toma aire. Vamos para adelante. Seguir, no nos queda otra, porque el que ha tomado el arado no mire para atrás, sigue nomás para adelante. Sí, se va a solucionar con la ayuda de Él. Ahí tenemos que seguir, no podemos retroceder. Porque solamente recibirán sus coronas y sus galardones y la vida eterna aquellos que terminen su carrera. Aquellos que hayan terminado lo que habían comenzado en él. La paciencia es importante en nuestra vida. Se prueba de manera tremenda en las adversidades, pero no solo se prueba, sino se desarrolla. Un hombre y una mujer de Dios paciente se logra en el tiempo y a través de los procesos de la vida, no de la noche a la mañana. Al principio somos como esos niños que nos desesperamos al armar un juguete y lo tiramos todo. Pero si oímos la voz de nuestro pastor, de nuestro Señor Jesucristo, aprenderemos a oír su voz y haremos su voluntad. Y construiremos aquello para lo cual Él nos ha llamado. ¿Cuánto damos la gloria? Amén. Paciencia. Ahora, a la paciencia que también tenemos que añadir piedad. ¿Cuántos nos hemos equivocado? ¿Cuántos nos hemos equivocado? Yo me equivoco, usted también se equivoca. Aunque no levante la mano, usted también se equivoca.
Muy bien. Cuando nosotros no desarrollamos la piedad, decimos así, ¿no? Uy, mira cómo peca Denny, ¿no? Sí, pecador. Ronnie, mejor ya me hablaba. Contra pecador. ¡Qué barbaridad! ¡Qué pecador! La piedad es algo que debe desarrollarse en nuestra vida. ¿Qué es? Que tenemos que mirar a las personas como ovejas. Como Jesucristo dijo, estas son como ovejas sin pastor. Y Él fue movido en su corazón, no a rechazarlas, sino a ayudarlas, porque dijo, he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, las personas. Dijo también el Señor, los sanos no necesitan de médicos, sino los enfermos. La piedad es la capacidad de sentir compasión, amor, para ayudar a aquel que no tiene los méritos o las fuerzas necesarias para levantar. Un ejemplo sencillo de la vida. Cuando vemos en los buses estas personas de situación, algunos sé que mienten, pero otros sí es real su situación de carencia, que no tienen de repente un trabajo donde ganen 700, 800, 1000, 1500 o 2000 soles, no tienen eso. No lo tienen. Pero van, hacen alguna acción, venden algún artículo para poderse ganar el pan de cada día, trabajan y uno, ¿a qué es movido en su corazón? La compasión. Entonces dice, le voy a ayudar. Le voy a ayudar con un poco, pero le voy a ayudar. Y ahí la ayuda 3, 4 y va recibiendo. Somos movidos a compasión. De repente su trabajo o de repente la golosina no vale lo que él dice. Él canta su canción y dice después, págame 50 soles, de repente no. Pero todos somos movidos a poder colaborar, a poder ayudar. De la misma manera el creyente en su vida como cristiano sabe que pecamos, que fallamos, que erramos y debe desarrollar la piedad, la compasión. ¿Por quién? A ver, les pregunto, ¿por quién? ¿Por los que nunca fallan? ¿Por los que nunca se equivocan? ¿Por los que están así excelentes en la doctrina? No, justamente pues por aquellos que están equivocados, que están errados, que están inmaduros, que están con una serie de trastornos y desvíos en su vida, pero que necesitan que se tenga por ellos, ¿qué cosa? Así como Dios tuvo piedad de quién? De nosotros. ¿Dios ha tenido o no ha tenido piedad de nosotros? Claro que sí. Se ha compadecido, nos ha perdonado a pesar de tantas cosas que hemos hecho y nos ha ayudado. De la misma manera nosotros tenemos que tener piedad, compasión. Hay muchas personas que no han tenido la oportunidad de conocer la palabra de Dios como nosotros lo hemos conocido. Yo conocí la palabra de Dios antes de los 10 años, porque mi papá nos hablaba de la Biblia. Mi vida ha sido muy distinta a la de otras personas. Mi padre me crió en el conocimiento de la Escritura desde muy pequeño. Yo me había memorizado a los 10 años todos los libros de la Biblia, no en su contenido, sino la lista. Lo sabía. Había leído ya los evangelios para los 10 años. Pasó el tiempo, aprendía mucho más. Mi condición no es igual que el de otras personas. Hay gente que ha vivido en hogares con violencia, con desamor, hogares donde han recibido maltrato físico y psicológico. Hay personas que han vivido en hogares donde la inmoralidad siempre ha gobernado, la indecencia, la falta de honestidad, el desorden y el descontrol. Y estas personas vienen a Cristo. ¿Qué debo tener por ellas? Piedad. Si viniera a esta congregación una joven que ha practicado la prostitución, ¿qué deberíamos sentir por esta joven? Piedad. Si viniera a nuestra congregación un joven o una señorita que ha estado en la homosexualidad, ¿qué deberíamos sentir por él? Piedad, compasión. Si viniera un asesino,
Una persona que ha caminado en la deshonestidad. Por supuesto que en Cristo Jesús Dios le perdona y le limpia y le transforma, pero sigue siendo un ser humano que tiene toda una historia que está ahí en su mente y tiene que ser renovado. No será todo lo que esperamos, pero el Señor lo va a perfeccionar. ¿Cuántos decimos amén? ¿Cuántos dicen amén? Esto va a ser así, hermano. Y tenemos que caminar con este pensamiento. Y para esto se nos dice que debemos tener, ¿qué cosa? Piedad. Compasión. ¿Ah? Esto es lo que el Señor nos llama a tener todos y cada uno de nosotros en nuestro corazón. ¿Cuántos vamos a tener piedad? Amén. Tener piedad, compasión, comprensivos. No todos se van a comportar de una manera perfecta, santa, correcta, madura. Vamos, hermanos, si yo les contara tantas cosas que hemos experimentado por la gracia del Señor, situaciones de personas que hemos tenido que sobrellevar en el amor de ¿quién? De Dios. Porque si fuera por uno mismo, lo votamos. Lo expulsamos, le damos su carta. Adiós, nunca más vuelva por acá. Pero el Señor es misericordioso y compasivo y nos dice, no, ámale, ayúdale, compadécete, colabora, tenle paciencia. No todos, pero muchos, por la gracia de Dios, fueron levantados y ahora son preciosas personas para la gloria de Dios. Amén, hermanos. Por eso tenemos que tener piedad. Tenemos que tener piedad. ¿Ya? Tenemos que tener piedad. Versículo 7. Ya con esto termino. Lamentablemente no me he extendido un poquito más, no voy a poder terminar. Pero dice, a la piedad tenemos que añadir el afecto fraternal y al afecto fraternal el amor. Queridos hermanos, acá estamos un grupo de personas que antes no nos hemos conocido. Quizás algunos se hayan conocido antes en el mundo, pero la mayoría no nos hemos conocido. Nos hemos conocido ya como creyentes en la congregación. ¿No? Yo, por ejemplo, a mi esposa Jessica yo la conocí en la congregación. Antes de eso no la había conocido. ¿No? Con la mayoría de ustedes también, ya como creyentes nos hemos conocido. Somos personas que no tenemos una historia anterior de amistad. Somos personas que no nos une un vínculo sanguíneo, no somos primos, por lo menos no en la generalidad. Pero sí tenemos un solo Dios, un solo Padre, un solo Señor y Salvador y un solo Espíritu Santo que vive en nuestros corazones. ¿Amén o no amén? Entonces, en base a eso, ahora tenemos que aprender a querernos como hermanos, como amigos. ¿Amén? Aprender, o sea, así de pronto, no, te quiero, yo te quiero mucho, no, tenemos que aprender, tenemos que desarrollar esa estimación, ese respeto, es un proceso de querernos, estimarnos, ayudarnos, cuando estamos enfermos nos visitamos, cuando tenemos problemas nos ayudamos a medida de nuestras posibilidades, oramos el uno por el otro, nos escuchamos, vamos aprendiendo a querernos como hermanos en Cristo Jesús. Esto requiere que se añada también a nuestra vida de fe. Y el amor, como dice la Escritura, que es mayor que la fe y mayor que la esperanza. El amor que es el carácter de la persona que está dispuesta a brindarse sacrificialmente por los demás. ¿Cuánto hemos aprendido a sacrificarnos por otras personas? Habla del amor de Dios en nuestro corazón. Culmino con lo siguiente, dice el versículo 8, si estas cosas están en nosotros y abundan, no nos van a dejar estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero si no están, ¿cómo vamos a estar? Ciegos. Y nos estamos olvidando de que el Señor nos llama a una renovación constante en nuestra vida. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Señor, gracias por esta tarde, gracias por el tema, por tu palabra y por las cosas que nos has hecho pensar, me has hecho pensar, Señor, acerca de mi propia vida. Y te pido que nos ayudes a todos a añadir a nuestra fe todas estas cosas que hemos estado aprendiendo y aún más, Señor, siendo diligentes, esforzados y comprometidos con todo lo que tú nos das
nos enseñas y que también estás poniendo sobre nosotros responsabilidad. Estas cosas no se darán en nuestra vida por inercia o porque tiene que darse, serán el resultado de asumirlo con responsabilidad. Gracias, bendito Dios. A ti la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor